Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización el que hayan querido contar conmigo en un momento tan especial como es el 10º aniversario de FISANUT y el cuarto de la Cátedra de Nutrición, y especialmente a Lynn Palacio, que ha sido la persona que me ha invitado y que está moderando esta mesa. Pues yo muy brevemente voy a hacer una presentación, para lo cual me voy a minimizar un poquito para no estorbar mucho lo que vamos a ir contando y les voy a ir contando un protocolo que nosotros estamos aplicando, un protocolo científico basado, pues lógicamente, en la bibliografía científica y en los acuerdos y en lo que serían los protocolos de acción que se han definido a nivel europeo para, primero, rescatar esos platos tradicionales y luego hacer esa valoración nutricional. Ese es un poco el objetivo de esta charla, y lo vamos a centrar muy especialmente en lo que serían, pues, los platos populares. Los platos populares, por una constelación de motivos. Primero, porque están ligados a la tradición, a la cultura de una zona concreta, son propios de zonas geográficas muy concretas, de pueblos de nuestra geografía. Pueden permitir el que las zonas rurales ganen protagonismo y, por tanto, pues esa despoblación de las zonas rurales, intentar frenarla y convertirlo en destino gastronómico, pero luego también por un montón de elementos más, como son, pues, la propia valor intrínseco nutricional que pueda tener el plato o el mínimo impacto medioambiental que pueden tener. Como vemos, una colección de motivos por los cuales trabajar con los platos populares muy interesantes y que nos dan unos enfoques multiculturales que nos van a permitir abordarlos desde diferentes ópticas y desde diferentes perspectivas. Lógicamente tenemos que hablar de la identidad alimentaria andaluza, del lugar donde nosotros estamos haciendo nuestro estudio, y en este sentido pues tenemos que decir que los pueblos andaluces son muy peculiares y vamos a tener una alimentación transversal que va a ser común ya no solamente a toda Andalucía, sino incluso a toda España, y en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con elementos muy similares de forma de alimentarnos, tanto en la ribera norte del Mediterráneo como en la ribera sur, y por otra parte nos vamos a encontrar, pues, elementos peculiares que son muy característicos y muy emblemáticos de un pueblo concreto y que normalmente se diferencia completamente del pueblo de al lado. Hay incluso en algunas ocasiones en que vamos a encontrar alimentos, platillos que, bueno, pues reciben nombres parecidos, tienen un aspecto parecido, incluso las características sensoriales son similares, pero van a tener una peculiaridad, un detalle que normalmente en el pueblo en el que normalmente están menos favorecidos por la publicidad que se le da a ese plato, pues son siempre muy valedores de la diferencia que hay entre el plato del pueblo famoso con respecto al suyo, y esa idiosincrasia de cada pueblo se denota incluso en esa forma de identidad cultural. Llegamos a una cuestión de que, lógicamente, hay diferencias muy marcadas entre la costa, la sierra, la campiña, pues la dehesa. Son diferentes ecosistemas en los cuales se van a producir alimentos distintos y van a dar lugar a formas de utilización de esos alimentos diferentes en los platillos tradicionales. Y se da la gran paradoja de que muchas veces conocemos mejor la alimentación de otros países, por ejemplo la alimentación mexicana, que la alimentación propia del pueblo de al lado, de otros pueblos de nuestra provincia. Y lógicamente estamos hablando de unos platos que tenían su auge y eran utilizados y consumidos de manera muy profusa, pues desde tiempo inmemorial, con los cambios lógicos de adaptación de las recetas por los flujos comerciales, por los nuevos cultivos, por el comercio, etcétera, pero que sin grandes variaciones, con variaciones pequeñas a lo largo de la historia, o lentas variaciones a lo largo de la historia, prácticamente hasta los años 50, en los que ya pues vamos a empezar a tener otra forma, una mecanización, una transformación, una tecnología alimentaria emergente que hace un cambio bastante notable de nuestras formas de elaborar los platos, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, y un elemento emergente que es la globalización. Son nuevos platos, pues elaborados expresamente, o bien para takeaway, para llevarlos a casa, o bien de elaboración fácil en nuestra propia casa, de una reconstitución fácil, y que no nos engañemos, son platos muy gustosos, muy agradables al paladar, a los órganos de
nuestros sentidos porque el fabricante los diseña así, buscando colores atractivos, buscando sabores intensos, aromas intensos, potenciadores del sabor, que al final le haga que el producto que ellos quieren comercializar sea atractivo. Son normalmente relativamente económicos, si los miramos en un contexto de elaborar un plato para una sola persona, con respecto a elaborar una comida para un colectivo, bueno, pues ahí sí habría una ventaja cuando estamos hablando de hogares monopersonales, en donde, bueno, pues para elaborar algo para mí mismo muchas veces tiene esa ventaja de la rapidez, la comodidad e incluso el nivel económico. Y desgraciadamente esto está eliminando casi de forma continua la alimentación tradicional de muchos de los hogares andaluces, españoles, yo creo que en todo el mundo. Luego un elemento que pongo siempre para crear un poquito de polémica y que yo aclaro rápidamente porque no tenemos tiempo, que es la incorporación de la mujer al mundo laboral. No nos engañemos, la mujer ha trabajado siempre, ha trabajado en el domicilio, ha trabajado en su casa, en las labores que tradicionalmente se han considerado tareas domésticas, pero ha trabajado también y de forma muy notable fuera de la casa, bien cultivando un huerto familiar o bien ayudando en tareas de siega, vendimia, etcétera, remendando redes. Es decir, la mujer ha tenido siempre, tradicionalmente, esa dicotomía de trabajo dentro de casa y fuera de casa. Dentro de casa no remunerado en absoluto y fuera de casa, pues en muchas ocasiones tampoco remunerado o mal remunerado. Por consiguiente, la revolución no es que la mujer trabaje, la revolución es que la mujer haya conseguido trabajar fuera del hogar y con ese trabajo consiga una remuneración suficiente, luego discutiríamos las brechas salariales, pero suficiente para que le permita hacer un desarraigo del estigma que suponían las tareas domésticas. Se puede permitir el lujo de ya no tener que hacer esas tareas domésticas, un limpiado, un barrido, etcétera, etcétera, y por supuesto el estigma que supone la compra, la manipulación, la elaboración de alimentos. Y eso nos va a llevar a que haya un desapego por parte de las mujeres con respecto a este tipo de tareas y no un acogimiento por parte del hombre de esas tareas. Yo cada vez veo en clase, cuando pregunto, cada vez veo más chicos que cocinan y cada vez menos chicas que cocinan, pero a pesar de eso, en el monto total de chicos más chicas, cada vez hay menos personas que cocinan. Es decir, los hábitos culinarios y las habilidades culinarias se están perdiendo y por tanto esos platos tradicionales pues también corren un enorme riesgo de que se pierdan. Estamos hablando de que esas comidas rápidas y fáciles le están ganando la partida por goleada a los alimentos tradicionales. También tenemos que identificar cómo es la alimentación andaluza. Normalmente el viajero, el visitante, el turista, pues identifica la comida de los andaluces como una comida pues frugal, de pequeñas porciones, donde abunda el frito, donde se abusa, entre comillas, del consumo de vinos generosos o de vino en general, pero aquí sobre todo los vinos generosos que tienen una graduación ligeramente más alta que otros vinos y que por tanto, bueno, pues esa es la imagen que transmitimos. Pero hemos de ser conscientes que en Andalucía hay dos formas de comer. La alimentación dentro de casa, que es una alimentación donde abundan más los guisos, las legumbres, los cereales, etcétera, donde el producto vegetal normalmente gana protagonismo frente al producto animal y donde las formas principales de elaboración es el hervido, es la plancha, en algún caso y ya más cercano en el tiempo el horneado, porque el horneado no se tenía a disposición en casa, había que ir a la tabona, había que ir al horno para elaborarlo o crear los propios hornos temporales para cocer pan u otro tipo de alimentos, y el frito, que era pues un elemento, digamos, complementario. Sin embargo, las comidas fuera de casa pues son comidas de picoteo, de porciones pequeñas de alimentos, donde el frito pues toma un gran protagonismo porque es rápido de elaborar. Es decir, cuando alguien llega a un bar a tomarse algo y quiere tomarse un plato caliente, mantener varias ollas a fuego calentando productos para irlo sacando, pues va a deteriorar el producto y no es rentable. Sin embargo, tener una freidora con aceite caliente y meter, con una sartén, y meter en un momento un producto y darle un punto de fritura 3-4 minutos, pues es realmente cómodo. Y esa es la imagen que hemos ido transmitiendo, la de la comida fuera de casa, que es la que normalmente el turista ve. Nosotros hemos empezado a trabajar en el rescate, en la puesta en valor de los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Hemos tenido la enorme suerte de que en esto había ya un camino andado por parte del Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y su base de datos de la Biblioteca Gastronómica de Andalucía, una recopilación de recetas tradicionales andaluzas que
tiene 100 recetas por cada provincia, son 8 provincias, 800 recetas que se han rescatado. Se han rescatado por parte de gastrónomos e historiadores, perfectamente dirigidos por las directrices que ha dado Fernando Rueda, que bueno, pues ha marcado el que no solamente estemos recopilando una receta en cuanto a ingredientes y formas de elaboración, sino su contexto. Dónde, cuándo, en qué lugares, en si era típico de algún tipo de festividad. Y, lógicamente, en la receta encontramos de todo, algunas de ellas muy testimoniales, que están ya casi en peligro de extinción, ya que no se elaboran ni se consumen prácticamente en ninguna parte, pero han tenido un protagonismo histórico en la forma de alimentarnos. A partir de estas recetas, de los datos disponibles en la base de datos y que han sido aportados por los expertos, tenemos una sistematización que nos ha sido de enorme utilidad porque partimos de un catálogo con el que empezar a trabajar, y ese catálogo pues lo hemos ido a llevar a un paso más allá, es decir, vamos a coger esa información y vamos a sistematizarla, vamos a extraer unos estándares de elaboración del plato y de ingredientes, y luego a partir de ese estándar nosotros vamos a valorarlo nutricionalmente pues con unas directrices que emanan de un proyecto europeo que fue Eurofir, que trató de armonizar la manera en que se recopilaba la información nutricional de los alimentos en Europa y que se ha extendido también a otros lugares y ha creado las bases de datos de composición de alimentos de todos los países europeos, y luego también directrices que se aportan a partir de bibliografía científica específica, como la de cómo obtener información nutricional a partir de los platos tradicionales. Bueno, pues a partir de estos protocolos nosotros pues hemos ido haciendo una diferenciación muy clara entre diferentes tipos de platos. Digamos, los platos que ya están en peligro de extinción, vamos a tener recetas casi únicas y por lo tanto casi nos tenemos que conformar con la información rescatada en la Biblioteca Gastronómica de Andalucía, y por otra parte serían los platos populares, platos que todavía están vivos, platos que se elaboran en las casas, aunque sea de una manera mínima, y se reproducen en los bares y restaurantes. En este sentido, hemos estado colaborando con la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo para establecer cuáles son los platos más populares de cada provincia. Primero se ha debatido entre expertos de la provincia para ofertarlo, y luego se han hecho encuestas a nivel de población general para que en cada provincia se identifique con cuáles de esos platos nosotros nos sentimos representados como platos más típicos de nuestra gastronomía. De ahí hemos conseguido caracterizar un ranking en cada provincia de cuáles serían esos platos más típicos, y esos platos populares tienen una pequeña dificultad, y es que tenemos muchas formas de elaborarlo. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la receta del salmorejo cordobés en Wikipedia, vamos a encontrar miles de respuestas sobre esa receta del salmorejo cordobés. Es cierto que muchas de ellas muy parecidas y muchas de ellas copiadas unas de otras, pero la verdad es que vamos a encontrar una forma de elaborar enorme. Nosotros eso mismo lo hemos hecho a nivel popular. Hemos tenido más de 2000 respuestas en cuanto a cómo se elabora ese salmorejo en los hogares, y hemos recopilado más de 100 restaurantes de cómo se elabora ese salmorejo en los restaurantes de Córdoba, siendo uno de los platos que normalmente es más fácil de encontrar en nuestros restaurantes. Por tanto, esa información tan plural, que puede ser muy creativa y que no tenemos ningún interés en que desaparezca, hay que intentar concretizarla y hay que intentar unificarla con unos criterios, pues lógicamente estadísticos, para que al final nosotros podamos tener una receta estandarizada que es la que nosotros podremos finalmente valorar nutricionalmente. Por tanto, los platos poco consumidos actualmente, con una variedad de recetas escasas, pues no podemos abordarlos, los tenemos ahí y las recetas que encontremos son con las que tenemos que trabajar, pero aquellos otros que hay una gran variabilidad en la forma de elaborarlos, tenemos que buscar cuáles son los ingredientes principales y cuáles son las cantidades habituales que se utilizan y las formas de elaboración. En este sentido, pues no podemos conformarnos solamente con la receta que aparece en la base de datos de gastronomía andaluza, sino que hemos avanzado bastante más para estandarizar la receta. Un elemento también que nos interesa mucho son esos ingredientes singulares, fundamentalmente de origen vegetal, plantas silvestres, que bueno, pues se han utilizado en esas recetas populares y que día a día se están perdiendo.
pues ya nadie o casi nadie son capaces de identificarlas, y como son de difícil cultivo, pues muchas veces están en nuestros campos, podríamos tener acceso a ellas, pero no las rescatamos, no las cogemos y no las utilizamos. El identificarlas, el poder clasificarlas taxonómicamente y caracterizarlas nutricionalmente es un elemento que es muy interesante para nosotros y que luego se trasladará, por supuesto, a la base de datos de composición de alimentos españoles, y por supuesto también se la vamos a ofertar a Infood para que en esa base de datos de alimentos singulares y de la biodisponibilidad pues se tenga también en consideración. Una vez que nosotros, y luego contaremos en un caso muy concreto cómo estandarizamos una receta, nosotros necesitamos que la receta no es solamente recopilar un montón de recetas, buscar valores de que se repitan en todas ellas, buscar la frecuencia y calcular las cantidades, porque corremos el riesgo de que a la hora de elaborar el plato aquello sea incomestible. Porque además tenemos también el gran problema de que muchas veces las cantidades en las que se expresan los ingredientes son cantidades caseras, una pizca, un puñadillo, un chorreón, lo que admita, y eso tenemos que transformarlo en unas cantidades que sean gramos, mililitros, para que nosotros al final podamos cuantificarla. Por tanto, hay una fase posterior, una vez que nosotros hemos recopilado la receta y hemos tratado de estandarizar la receta, que sería la recreación. Esa recreación la podríamos hacer nosotros directamente en nuestro laboratorio, o podríamos ir a grandes cocineros, estrellas Michelin o Soler Resol, que las recrearan. Pero hemos considerado que es mucho más interesante acudir a las escuelas de hostelería, de cocina, para que ellos sean con sus alumnos los que recreen la receta. Bueno, ahí estamos hablando pues de que lógicamente la recreación de la receta va a tener también una función de recopilación de pérdidas de nutrientes, de mermas porque hay evaporación de agua y por tanto concentración de los nutrientes, y todo esto si no lo hacemos en cocina es difícil de valorar nutricionalmente. Por tanto, en esas escuelas de hostelería nosotros les vamos a facilitar las recetas, y ellos son los que se van a encargar de reproducirlas tal como nosotros se las mandamos, y luego pues con personas que conocen la receta, que la han consumido, que conocen el plato, que la han consumido previamente, buscar ese punto de armonía de que el plato nos recuerde a esos platos tradicionales. Y de esa manera pues los alumnos y los profesores de la escuela de hostelería tienen una herramienta para conocer mejor los platos tradicionales, y es un argumento estupendo para que luego ellos lo puedan utilizar en sus restaurantes, bien la propia receta tradicional y estandarizada que nosotros le ofrecemos y que ellos depuran, o bien con interpretaciones que ellos puedan hacer de texturizaciones o de construcciones, o lo que quieran hacer, incorporación de ingredientes, etcétera, etcétera. Ese paso fundamental a través de la Escuela de Hostelería de Andalucía, que ya se está trabajando, pues consideramos que es uno de los ingredientes fundamentales de nuestro trabajo. Bueno, nosotros queremos que esas recetas no se queden en la academia, no se queden en la cátedra, no se queden en el trabajo científico. Queremos llegar a la población general. Por tanto, la recopilación de las recetas se va a hacer en las escuelas de hostelería mediante dos modos. Una vez que ya tenemos perfectamente fijada la receta, pues habrá una recreación de la receta en un vídeo corto donde se reproducen los pasos fundamentales de elaboración, y lógicamente mediante fotografías que se van a hacer de cada uno de los ingredientes y de los procesos de elaboración, además de aportar gramos y lógicamente las técnicas culinarias que debemos de aplicar. Es decir, tenemos que conseguir que el público general tengan asequibles estas recetas y sepan cómo son estas recetas. Además, tenemos intención de que esas recetas se puedan establecer en diferentes tamaños de ración, porque esos diferentes tamaños de ración van a permitir que cada una de las personas que quieran consumirlo diga, bueno, pues mira, yo para mis necesidades nutricionales, posiblemente con el plato que está arriba a la izquierda o arriba a la derecha, pues me viene bien, o no, yo quiero comer más, tengo unas necesidades nutricionales más altas porque hago actividad física, por lo que sea, y voy a consumir una ración más grande. El tener esas imágenes visuales, de tener un atlas que refleje cada una de esas raciones y la valoración nutricional de la que hablaremos ahora de cada una de esas raciones, va a permitir que al final nosotros elijamos qué plato queremos comer, en qué cantidades tenemos que comer, y a partir de eso podemos saber qué ingredientes tenemos que utilizar para elaborar esa receta. Por tanto, el que nosotros podamos, a partir de
en este caso el Colegio de Dietistas de Andalucía, que se lo hemos propuesto a partir de una herramienta de valoración nutricional que nosotros le vamos a aportar, que haga las valoraciones nutricionales ellos, pues nos resulta también muy importante, porque el nutricionista además va a ser el primer protagonista de conocer esa receta, de conocer su valor nutricional y a partir de ahí saber dónde encaja en las dietas que vaya a recomendar. Estamos hablando de una dieta de adelgazamiento, pues posiblemente se vaya a platos populares donde tengamos un contenido calórico más bajo, pero la casuística puede ser muy grande y además podemos acomodar las raciones a las necesidades de nuestra población. Se lo podemos mostrar para personas que tienen mayor conocimiento, tienen una báscula de cocina, pueden pesar ingredientes en función de gramos de receta, pero también se lo podemos hacer de una manera visual con la recreación de la receta y luego el emplatado, el mise en place, directamente diciendo, no, a ti al final te tiene que quedar como esa receta que está ahí arriba, o te tiene que quedar como esa otra receta que está allí arriba, el tamaño final de tu ración para que es la ración que tú te tienes que comer. Entonces, volvemos a involucrar a colectivos que consideramos muy valiosos para que contribuyan a la difusión de esos platos populares, porque muchas veces los programas de dietética que utilizan nuestros nutricionistas, nuestros dietistas, pues te pueden tener un sándwich mixto, te pueden tener un arroz tres delicias, que son totalmente ajenos a nuestra cultura y sin embargo pues no nos tiene un guiso de lentejas o no nos tiene un potaje. Por tanto, bueno, pues vamos a tratar de que esos alimentos se incorporen al elenco de posibilidades de lo que van a recomendar nuestros nutricionistas, lógicamente adaptados a las necesidades del paciente y vamos a enriquecer esas dietas de los pacientes con platos que son muy propios de su alimentación y que además pueden elaborar perfectamente en su casa. La manera en que se recrean estos platos pues será a través del protocolo Pancake que diseñó la EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, y que nos define perfectamente a qué distancia, con qué ángulo, etcétera, y qué tamaño de plato debemos utilizar. Decíamos, vamos a utilizar una valoración nutricional mediante un software que está diseñado específicamente para esta función, para calcular el valor nutricional de los platos, que integra todos los alimentos de la base de datos de composición de alimentos española y pues en torno a 1500 más que la complementan y que, bueno, pues es la única base de datos que está hoy en día avalada por la Autoridad Europea y avalada por el proyecto Eurofir. También vamos a seguir lógicamente todo el protocolo de esa publicación donde se nos indica cómo rescatar esa receta y hacer el valor nutricional, sobre todo en cuanto a merma de nutrientes, ahí a la pérdida de nutrientes o a la concentración que se pueda producir por evaporación y por tanto la concentración de nutrientes. Al final vamos a aportar 35 nutrientes diferentes o 35 componentes de los alimentos por 100 gramos de alimentos que se puedan incorporar fácilmente en cualquier programa informático que utilice un dietista o se puedan utilizar en una base de datos como la que nosotros manejamos para hacer este tipo de cálculos. Con toda esta información, lógicamente, hemos dicho tenemos que ponerla a disposición del consumidor y esto se hace a través de plataformas muy diversas. Pues hoy en día pues, queremos acceder desde una televisión inteligente, nuestro ordenador, nuestra tablet, nuestro móvil, tenemos que tenerlo totalmente accesible. Esto se llama el que tenga unos formatos responsives y, lógicamente, todo se está trabajando con esa finalidad de que se adapte a diferentes tipos de plataformas. Incluso el requerimiento verbal, el requerimiento de forma oral en el que nosotros podamos decirle a Google, a Siri o a Alexa, oye, pues mira, quiero que me busques recetas que tengan tales ingredientes, que se elaboren en forma de guiso y que la receta final no tenga más de 150 calorías por 100 gramos. Y todo esto, pues lógicamente integrarlo para que sea fácil de encontrar. Con todo esto, pues lógicamente estamos desarrollando paso a paso. Todavía no tenemos desarrollado todo el proceso para todos los platos, algunos sí los tenemos muy avanzados y otros pues van más despacito. Y esto es un poco el reflejo de esa encuesta que os comentaba que hacíamos para determinar cuáles eran los platos más populares de cada una de las provincias. Os traigo muy brevemente ya, porque no hemos pasado mucho de tiempo, un ejemplo de lo que salió en la encuesta de Jaén, donde la pipirrana pues, salió elegida por más de un 70% de los encuestados como plato más típico, donde preguntábamos también otras consideraciones, como cuándo lo consume, dónde lo consume, etcétera. Y hemos avanzado en este estudio, bueno, se identificó
como marca Jaén, como elemento emblemático, es decir, estamos creando también un elemento atractivo para la población y de atracción de turismo. Y el siguiente paso pues es la valoración nutricional de esa receta. Hemos buscado recetas en libros, en internet, a restaurantes, y hemos creado esto que estáis viendo ahí, que es una encuesta online que le hemos pasado a diferentes restaurantes, gastrónomos, blogueros y público general en Jaén, para que nos mande la forma en que elaboran sus recetas. Se le pregunta no solamente por la receta, sino con quién la toma, dónde la toma, de dónde viene la receta, si es familiar, en dónde elaboran la pipirrana en este caso. Es decir, vamos a caracterizar perfectamente el plato, además de obtener información de la receta. Lo hacemos a través de Google Forms, que nos permite trasladar toda esa información a un fichero, a una hoja de cálculo, una hoja de cálculo de Google, que se exporta fácilmente a Excel, por ejemplo, y aquí tenéis una captura de los 144 respuestas que hemos obtenido sobre la pipirrana, donde la gente nos cuenta pues muchas cosas, cuándo la toma, dónde la toma, con quién la toma. Y concretamente hemos podido conseguir hasta 45 recetas en las cuales nos ofrecen las cantidades y la forma de elaboración de esa pipirrana. Con esa cuantificación, con esa información que ahí aparece, que nos están diciendo, pues la receta la hemos ido transformando en cantidades de gramos de cada uno de los ingredientes principales, y nos lo hemos llevado a otra hoja de cálculo donde reflejamos, veis en la parte izquierda vais a ver reflejados todos los ingredientes que cualquiera de las recetas que nos han aportado han indicado, y para cada una de las recetas que estarían en vertical la cantidad que aporta para el número de comensales que corresponde. Esto tenemos ya preparada la hoja para que haga un cálculo automático y nos lo transforma en ingredientes, gramos de ingredientes por comensal, para que se estandaricen las cantidades, para que tengamos una forma de medida común, y a partir de esa cantidad común de todas las recetas las podamos hacer comparables. Vamos a buscar aquellos ingredientes que se encuentran en más de un 60% de las recetas, y vamos a determinar también la mediana de la cantidad que se nos ha indicado que se use. Usamos la mediana porque la media podría dar valores muy atípicos si hay un error simplemente de tipografía. Imaginaros que yo voy a decir que voy a utilizar 1000 gramos de tomate, y en lugar de poner 1000 gramos de tomate se me va un cero más y pongo que estoy utilizando 10.000 gramos de tomate para 4 personas. Eso nos da un sesgo enorme que, para eliminarlo, aunque nosotros también hacemos un chequeo visual para detectar datos anómalos, pero lo que sí es verdad que con la herramienta estadística apropiada, que en este caso yo me voy a retirar para que veáis el resultado, nos está diciendo las medianas de los platos, de los ingredientes que estamos utilizando, y nos identifica cuáles deberían de entrar en la receta, porque están en más de un 60%, y en la parte inferior, aunque nos diga también las cantidades que han salido como medianas de consumo, nos dan ingredientes que no llegan al 60% y que por tanto en nuestra receta estándar no es lógico que apareciera. Este es un poco el protocolo que estamos siguiendo, esa es la metodología que estamos aplicando, ya no solamente en los estudios a nivel andaluz, sino que también en otros estudios que estamos abordando a nivel nacional, o en apoyo a la investigación que se está haciendo de platillos tradicionales en otros países, sobre todo iberoamericanos, en Argentina, en Brasil, en Chile, en México. Bueno, pues este protocolo de trabajo pues es el que nosotros estamos proponiendo para que se utilice, para que al final tengamos toda una metodología armónica, homogénea, y que los datos puedan ser comparables. Pues sin nada más que agradecer de nuevo a la organización el haber tenido la atención de invitarme, me despido y quedo a su disposición si hay algún tipo de pregunta.